Cuando se gestó la idea de estos raticos de ciencia, tenía en mente incluir charlas con personas que investigaran en humanidades. Decidí esperar un tiempo por eso de no meterme en demasiados charcos a la vez. Un congreso en Sevilla me puso en bandeja de plata la oportunidad de dar ese paso. Frente a la sede del congreso había una réplica de la Nao Victoria y al lado la sede de la Fundación Nao Victoria, donde pude hablar con la historiadora Guadalupe Fernández. Guadalupe, o Lupe, como la conocen sus amigos y compañeros, me lo puso muy fácil porque, como podréis escuchar, es muy apasionada de su trabajo y se explica muy bien. Lupe hizo su tesis doctoral en la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, en concreto en la gestión de los preparativos del viaje y del regreso de la expedición. Los historiadores marcan un punto de inflexión entre la prehistoria y la historia. Este ocurrió unos 3000 años antes de Cristo, cuando aparecieron, allá por Mesopotamia, las primeras formas de escritura. En otras palabras, la historia empezó en el momento en el que se empezaron a escribir cosas, y esto implica un problema. Depende de quién la escriba, la historia puede ser contada de una manera o de otra. Por eso los historiadores tienen que acudir a distintos documentos y a los hallazgos de otras ciencias como la antropología o la arqueología para recopilar el máximo de información y así poder dar una versión lo más ajustada posible a la realidad. Por lo tanto, la historia tiene ciertas semejanzas con las ciencias experimentales. Se recopilan datos e información, se van elaborando hipótesis y se generan conclusiones lo más sólidas posibles que son publicadas y discutidas con otros expertos. Se habla de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, pero la realidad es que la primera vuelta al mundo o circunnavegación la dio Juan Sebastián Elcano y no Magallanes. Con el comercio de las especias controlado por tierra por los italianos y por mar, bordeando África, por los portugueses, a los españoles les interesaba llegar por occidente a las islas de las especias o las Molucas. Así se encontró Colón con América. Una vez Vasco Núñez de Balboa descubrió que al otro lado de América había otro océano, varias expediciones españolas intentaron bordear el continente americano. Solo la Armada Española, capitaneada por el portugués Magallanes, pudo hacerlo, y tras algo más de 3 meses de navegación por el Pacífico, llegaron a las Islas Marianas. Luego a las Filipinas, donde murió Magallanes lanceado por indígenas. Elcano se encontró con la capitanía de la Nao Victoria y llegó finalmente a las Molucas, que estaría por la zona de la actual Indonesia. De los 5 barcos de partida, solo quedaba la Nao Victoria. Con la nao cargada de especias, regresar a España por donde habían venido era una locura. Regresar por el otro lado, por África, también. Hasta la fecha nadie había dado la vuelta al mundo. Elcano capitaneó la Nao Victoria durante 7 meses, desde febrero hasta septiembre de 1522, para completar la primera circunnavegación de la historia. Entre los 18 hombres que llegaron en la Nao Victoria a Sanlúcar de Barrameda estaba el cronista Antonio Pigafetta, de origen italiano. Ocurre que Pigafetta era muy de Magallanes y no dio importancia en sus escritos a los méritos de Elcano, al cual puede ser que lo tuviera atravesado desde las revueltas de las tripulaciones en la Patagonia. Dijo Winston Churchill que la historia sería muy amable con él, ya que la iba a escribir él mismo. Y así es. El que escribe la historia normalmente la escribe de una manera sesgada y a su favor. Sin embargo, trabajos de otros historiadores le están dando a Elcano el reconocimiento que se merece. De esta manera, por si hubiera pocas, tenemos una nueva división entre las personas, los magallanistas y los elcanistas. Uno tuvo la determinación de bordear el continente americano, sobreviviendo a revueltas y a un invierno patagónico. El otro tuvo el valor de dar una vuelta a un mundo del que no se tenía certeza de que fuera redondo, y dio valor a una actitud ante la vida, la de, si hay que huir, siempre hacia adelante. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas.
La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Pues estoy súper contento, no sé cómo llamarte, Guadalupe. Lupe. Lupe te llamas, ¿no? Sí. Pues estoy súper contento, Lupe, de estar hoy aquí, porque ha sido una casualidad. Totalmente. Porque yo soy biólogo y estoy en un congreso justo en el edificio de al lado. Uh-huh. Y tú estás aquí trabajando y estamos enfrente de una réplica de la nao Victoria, que fue con la que Elcano acabó la vuelta al mundo. Uh-huh. Y a mí todos estos temas me apasionan y se me ocurrió, digo, voy a buscar una persona que haya hecho investigación en historia, que sepa de esto. Y cuando te encontré y vi que encima estabas aquí al lado... La friki. He encontrado a la friki mayor. Normalmente me documento siempre un poquito antes de entrevistar a la gente y contigo lo he hecho un poco express, pero anoche me quedé durmiendo con tu tesis. Ay, por Dios, la he echado valor. Hablaremos un poco, obviamente, de toda tu investigación de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que te centraste sobre todo en cómo se organizó la entrada y la salida. Uh-huh. Pero hay una parte de ti que me interesa mucho, tu parte de investigadora en humanidades, uh-huh. Y es cómo era tu día a día de investigación para conseguir datos que después tienes que ir enlazando, que al final es muy parecido a otra ciencia. Consigues datos, información y luego los conectas. Bueno, realmente sí, es una labor de investigación que al igual que, como tú dices, en todas disciplinas, supongo que lo que tienes que hacer es reunir datos y ir rellenando los huecos que te pueden faltar y ir montando, en este caso, era una investigación sobre la primera vuelta al mundo, una investigación historiográfica. De hecho, mi tesis es sobre el principio y el fin de la primera vuelta al mundo y dejo en medio la enorme travesía, la dejo en blanco, sí. Bueno, la esbozo, sí. Precisamente porque yo quería trabajar sobre los documentos, las fuentes primarias, los documentos que se conservan originales que generó toda esa expedición. Y esos documentos en tu día a día tenías que ir al Archivo de India, Archivo General de India, porque ten en cuenta que ahí quedó registrado toda esta parte, el antes y el después que te cuento la expedición, porque la expedición la contaron los que iban a bordo. Pero aquí, los oficiales reales de la Casa de la Contratación, que eran el organismo encargado de la gestión de estas expediciones, son los que generaron esos 200 y pico documentos que hay ahí. O sea, durante la expedición aquí hubo un silencio absoluto en Sevilla, en la casa. No se sabía qué estaba pasando. Y otra vez la información vuelve a aparecer cuando la expedición culmina con el regreso a la historia. Y eso es lo que yo hice. Claro. Yo iba al Archivo de Indias. Yo llevo muchísimos años yendo al Archivo General de India. Yo estoy doctora en América, soy doctora en Historia de América. Me encanta acudir a la fuente primaria. Me encanta. Aquí tenemos la enorme suerte que tenemos... te diría que es el archivo más importante del mundo para estudiar 3 siglos de historia de América Latina. Aquí hay mucho más documento primario, documento original de México, de Perú, de Cuba, de Santo Tomé, que en los propios países. Y es riquísimo. Entonces yo he trabajado durante muchos años, no solo en mi tesis, sino en otros muchísimos temas, hasta sobre huracanes en el Caribe. Yo he trabajado con físicos de la Tierra, para que veáis cómo las disciplinas se pueden... Pues, acudiendo a esos documentos que estaban haciendo la secuencia climática, yo iba a ver qué incidencias, imagínate, de temporales, de huracanes, que se le llamaba así en el 16, en el 17, había registrado en el Archivo General de India. Hicimos una secuencia enorme. Qué bueno. Justo cuando me estabas mencionando esto de documentos primarios, me ha venido a la cabeza que cuando tú ves esos documentos, porque bueno, yo cada vez que vengo a Sevilla me encanta ir al Archivo de Indias y hay exposiciones temporales. Sí. Y luego en la exposición que tenéis aquí de la Vuelta al Mundo también hay documentos originales. Y eso es muy difícil de leer. Claro, tienes que... Esa ortografía... Sí, tú tienes que, durante la carrera, tú estudias una disciplina que se llama paleografía. Ajá. Paleografía es la disciplina que te enseña a poder leer esos documentos que están en procesar, y la letra esta, que parece infernal se llama procesar encadenada, después viene la letra, la románica, es decir, la letra va teniendo distintas formas y además de una manera bastante
homogénea, igual que antiguamente en el colegio se escribía de una manera, yo escribo en cursiva, pero la generación de ahora nadie ya escribe en cursiva, todo el mundo escribe en derecho, ¿no? Sí. Entonces, igual pasaba exactamente igual, la letra va cambiando y te van enseñando a identificar esos caracteres, a transcribir. Se llama transcribir el documento. Entonces, cuando me preguntabas con la investigación, tú vas al archivo de India, tienes que saber, es fundamental para moverte en un archivo histórico, saber la manera en que ese archivo se ha organizado, la procedencia de la documentación, para tú saber dónde buscar el documento. Ahí hay 7 kilómetros de papel. Qué interesante. En el Archivo General de India. Entonces, y te vas al Archivo Histórico Nacional de Madrid y la procedencia de la documentación es otra, y del Archivo General de Simancas. Fundamental para un investigador de historia es saber, y que usa archivos históricos, la procedencia de los documentos, de qué organismos emanaron, y sobre todo saber cómo se han conservado, si por origen, por procedencia, se le ha dado una catalogación distinta, es decir, para no perderte en un mar de papeles. Claro, habiendo tanta cantidad de documentación, imagino que habrá un punto ahí del azar, de encontrarte algo de vez en cuando en un lugar que no te lo esperas. Puede ser. Y yo he visto registros, por ejemplo, de galeones donde hay cartas personales muy bonitas de pasajeros de India, del marido que le escribía a la mujer y se ha quedado la carta dentro del registro del barco. Eso sí, qué bueno. Cosas así. Y a veces es muy frustrante porque tú te crees que una documentación que tú estás buscando o que se debió de generar está en un sitio y no está. Y tiras del hilo y resulta que es que esa documentación se pasó en expediente porque hubo un juicio. Y entonces se pasa, no sé, esto es una labor detectivesca, es igual que en muchas disciplinas, insisto, es de detective. Y después, cuando ya llegas al documento, bueno, pues transcribirlo. Que tú dices, coges las partes más importantes y te va dando claves, nombres, fechas, incluso alguna escritura que se cita. Entonces tú sigues tirando del hilo. Claro, leyendo tu tesis, estaba viendo, tienes un listado de todos los documentos estos que tú has ido a la fuente primaria, que son súper interesantes. De hecho, creo que me voy a imprimir tu tesis porque me la vi leer. Se va a publicar dentro de poquito, ¿eh? Sí, no te falta tener imprima. Vale. Sí. Y luego también hablas de que utilizas el trabajo que habían hecho otros de transcribir también, que era gente incluso de finales del siglo XIX. Claro. Ahí a los archivos los suele acompañar colecciones documentales, ¿no? Esas colecciones documentales son equipos de personas que se han ocupado, por ejemplo, de reunir. Hay colecciones documentales sobre documentación referente a Estados Unidos en el Archivo General de India. Entonces, aquí ha habido investigadores, liderados normalmente por alguien, por una universidad, por una institución, que se dedican a localizar qué documentos hay aquí sobre la presencia española en Estados Unidos, a transcribir y a editar esos catálogos. Yo utilicé los de Fernández Navarrete, los de Toribio Medina. Estos fueron unos señores que en el siglo XX, a principios del XX, hicieron unas colecciones de documentos relativas sobre todo a las grandes viajes y expediciones que hicieron los españoles en el siglo XVI. Entonces ellos fueron al Archivo de India, lo mismo que yo, fueron al Archivo de India, cogieron algunos de los documentos, pasa que no se centraron absolutamente en Magallanes, ¿no? Sino que en este caso eran más expediciones. Los que consideraron más importantes los transcribieron y se hicieron esas colecciones documentales que están impresas, son libros publicados que tú usas para, por ejemplo, para no tener que volver a transcribir la capitulación entera de la Armada o, no sé, documentos fundamentales, pues acudes a eso. Claro. Es verdad que muchas veces, la gran mayoría de las veces, esas colecciones particulares documentales siempre tuvieron un objeto, ¿no? Y a lo mejor no coinciden con tu objeto de estudio, con lo cual muchas veces las transcripciones son parciales, no del documento entero y tienes que volver, o verificar algún dato que tú crees, alguna transcripción que tú dices, a mí esto no me suena, y vuelves y tú lees otra cosa de lo que leía el autor de esas colecciones. Porque esto en parte está digitalizado ahora por las nuevas tecnologías. Claro, ahora tenemos la gran suerte de que, por ejemplo, para esta expedición, el 99,9% de la documentación está digitalizada. Las grandes conmemoraciones son momentos, como el 5º centenario de esta expedición, que fue del 2019, el 2022, son momentos muy buenos para hacer actos o acciones sobre ese. Y el Archivo de India acabó de digitalizar
los documentos que se tenían localizados sobre esa... Claro, eso a ti te da una comodidad para lo que tú dices, si quieres hacer un chequeo de alguna... Bueno, y trabajar en tu casa, ¿no? Claro. Trabajas en red. Todo esto está colgado, todos los documentos que se digitalizan de los archivos estatales. Sí. El archivo de India es archivo estatal, el Ministerio de Cultura, igual que el archivo histórico nacional, archivo general de Simancas y otros archivos. Todo lo que se digitaliza se cuelga en una página que se llama Pares. Es del MCU para todo el mundo. Y tú ahí lo que pasa es que tienes que saber moverte un poco los archivos para llegar al documento. Claro. Todo lo que está, la proporción que esté digitalizada en el archivo de India, yo creo que no llega a un 30% de digitalización. Pero, por ejemplo, esta expedición está digitalizada, menos yo de todo mi tesis, menos un legajo, o sea, una caja de documentos que sí tuve que venir, ya está digitalizada. Cuando yo empecé a trabajarla, no. Hace muchísimos años había cosas que todavía no, ya todo. Entonces eso me da la herramienta de que yo, por ejemplo, he acabado la tesis en pandemia, desde mi casa. Claro, claro. Vi que también hiciste un trabajo, me encontré un trabajo sobre Honduras. Sí, la maestría. Y Honduras, sí. Yo también por casualidades tengo muchos amigos hondureños. Sí. Y Honduras es un país que en una costa está toda la población negra, en la costa del Caribe, que son garífunas. En el otro lado, en el interior, son blanquitos. Pues mira, hice eso, fue mi tesis de maestría, mi tesina, pues porque yo acabé la carrera y me fui a hacer un máster de Historia a la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene sede en La Rábida. En mi carrera te mueves con mucha gente de América Latina, porque ya es el único departamento de Historia de América que queda en España entera, hasta en Sevilla. Sevilla tiene una tradición americanista muy fuerte, porque tiene el Archivo General de India, porque el CSIC tenía aquí una biblioteca, un centro de estudios especializado únicamente, se llama el Instituto de Estudios Panamericanos, estaba aquí, la universidad, un departamento sobre historia de América que es el único que sigue sobreviviendo en las universidades españolas, con una tradición americanista muy fuerte. Después está la Universidad Pablo Olavide, que también la tiene. Sí. Y La Rábida. Entonces yo me rodeé de mucho investigador de América Latina y tal, y elegí a mi director de maestría a un historiador geógrafo, porque es de las dos cosas. Él dice que sin la geografía no se puede entender la historia, y por ejemplo la historia de América Latina, y es verdad. John Lovell, que había trabajado muchísimo sobre Guatemala. Entonces me gustaban los estudios que hacía sobre cómo fueron naciendo esas primeras sociedades, las élites coloniales, cómo se fue articulando aquello. Y entonces Honduras era parte del reino de Guatemala y me decía, Honduras está sin estudiar. Entonces, bueno, pues le dije, pues yo me meto en Honduras. Él hacía Guatemala y esta fue por yo. En algún momento leí, no sé si es cierto, que se llamaba Honduras porque cuando llegaron ahí con los barcos, al parecer tenían un fondo... Los fondos marinos eran muy hondos. Eso no lo sabía yo. Y entonces le llamaban Honduras porque no se quedaban encallados. ¿No? Podría ser, que había mucho calor. Sí. Y luego, claro, tú estudiaste las primeras, como dice, las primeras sociedades que eran, digamos, colonos españoles. Claro, era la formación de aquellas primeras sociedades, cómo empezaron. A mí siempre me gusta mucho el siglo XVI. Los primeros momentos, la llegada, cómo se empiezan a construir las ciudades, cómo se empieza, que indudablemente hubo un mestizaje, cómo empieza a surgir una sociedad nueva, que nos puede gustar más, menos desde nuestros ojos del siglo XXI, pero fue una sociedad nueva. No tenía nada que ver con lo que se estaba dejando en España. Entonces, a mí siempre me ha gustado esa parte del XVI. Y yo hice eso... por tradición por haber estudiado en la facultad aquí en Historia de América, por haber conocido a estas personas y por tal. Lo que pasa es que yo mi deriva, porque dirá, bueno, ¿y por qué después haces una tesis sobre la expedición de...? Y esto ya es un tema familiar. También me suena eso. Eso es muy familiar ya, ¿no? Mi padre fue el diseñador, el que hizo el estudio histórico sobre la réplica de la nave Victoria, esta y otra sobre todo otra que hay navegando por el mundo. Yo desde que soy pequeña, en mi casa, se ha hablado de la primera vuelta al mundo. Yo recuerdo a mi padre trazando las formas del barco. Entonces, todo esto es una historia muy larga. Tu padre es Ignacio Fernández Vial. El diseñador, el constructor, después convenció a la sociedad
estatal de exposiciones internacionales, que el barco en tierra moría, y entonces fue pabellón de España en una exposición con Japón, y dimos la vuelta al mundo con el barco durante el año 2004-2006. ¿Tú estabas en el barco? Bueno, no, yo iba a algunas travesías. Sí, yo ahí estaba, de hecho, acabando mi carrera. Sí. Pero mi padre sí, mucha gente... ¿En qué tramo lo hiciste tú? Pues mira, yo fui a Cartagena de Indias, crucé el canal de Panamá, que me encantó. Sí. Estuve en Sri Lanka, estuve también en Singapur, hice algunas travesías y me encantó. ¿Y cuántas personas eres en el barco? Éramos 20 y tantas, 24. ¿Un barco pequeño? Era muy pequeño, eran todos chavales, realmente eran hombres. Ahí no había espacios ni separaciones ni nada, y ahí era todo muy... Sobre todo lo hacías ya porque cuando tú ibas tú veías que ellos cambiaban de actitud, pero no a mal, sino al revés. Yo me sentía muy respetada, ¿no? En ese entorno, pero realmente era un espacio muy pequeño. Entonces, ya después, en la Fundación La Victoria, donde trabajo, hicimos otro barco muchísimo mayor, que es un galeón, que es la réplica de un galeón, 500 toneladas, con el que fuimos a China, y en ese sí navegué más, porque ahí ya había más espacio para convivir, los hombres, las mujeres y todos ahí, fenomenal. Y ahí navegué mucho. Pues ayer, como te dije, entré en una escapadita del Congreso por la mañana, en un ratito vi el museo y por la tarde, en otro ratito, a las 4 de la tarde, me metí al barco y coincidió que no había nadie. Y estuve ahí como 30, 40 minutos, que el chico de la puerta me miraba como diciendo, ¿qué hace aquí? Pero... No sé, tenía una sensación ahí muy bonita intentando imaginar, ¿no? Me puse ahí en esta cubierta al lado del camarote del capitán. Sí, en la cubierta toda. Tiene que ser muy emocionante, ¿no? Haber investigado sobre eso y estar viviendo. Claro, por eso te digo que mi vida en ese sentido tuvo un momento muy, muy apasionante, con unas experiencias muy fuertes que marcaron mucho ya mi trayectoria profesional. Aquí sigo en la Fundación La Victoria. Qué maravilla. Y sí, y al final, realmente, como te decía, no sé si al principio, que nosotros hablamos ya, y yo me enamoré de estas expediciones y por lo que suponen de motivador, ¿no? De gente que fue emprendedora, que se fijó en un proyecto, que la ciencia, la técnica, la innovación fue a la par del avance de la exploración. Se abrió la imagen se fue abriendo la imagen del mundo como la conocemos, se unieron los océanos por caminos del mar, por rutas marítimas. Me parece un momento fascinante. Me quedo en el 16, sigo en el 16 prácticamente, pero bueno, he trabajado mucho también sobre esto. Pues mira, te voy a preguntar precisamente de esas partes de tu tesis, porque digamos que cualquier aficionado un poco a la historia puede encontrar esos datos de qué pasó en ese trayecto de la vuelta al mundo, que es algo apasionante. Pero tú te centraste en los preparativos y en el regreso. Y en los preparativos, una de las cosas que estaba pensando es que al final, como tú dices, es la creación de una empresa, de un proyecto, y había que hacer fichajes, haciendo analogías como el que hace fichajes para un equipo de deportivo, claro. Y había que hacer buenos fichajes. Sí. Y viendo por ahí una persona que fue muy importante, es Antonio Pigafetta, que era italiano. Entonces, ¿realmente era eso? O sea, ¿iban a buscar gente, buenos pilotos y demás? ¿O fue un poco azaroso? No, claro que eran buenos. Tú imagínate... lo que hablamos antes, que esto porque sea una empresa de hace 500 años no eran menos listos que nosotros. Quiero decir, esta gente sabían, Magallanes, había navegado hasta la India, tenía muchísima tradición en mar, y igual Sebastián Elcano iba ya de maestre en uno de los barcos, que cuando tú sales a navegar tú estás en manos de tu tripulación, o sea, al azar nada. Quiero decir, por supuesto que se buscó buenos pilotos, de hecho fueron 3 pilotos de la Casa de la Computación, se les obligó a ir, los pilotos que trabajaban en la casa, y fueron maestres, me parece que eran 2 de los 5 maestros, 3 eran griegos, que eran tradicionalmente grandes maestres, grandes marinos. Los hombres que se ocupaban de la artillería, eran hombres al final esos cargos recayeron en hombres de los Países Bajos, de Alemania. Enorme tradición. Especialistas. A ver, por supuesto, igual que haríamos ahora mismo, se buscó para los cargos y los oficios las personas cualificadas para ello. Exactamente igual, sobre todo porque además ellos tenían un condicionante muchísimo más gordo, que era que se jugaba en la vida. O sea, tú en tu proyecto hoy día te puedes estar arriesgando pues tu inversión, pero esta gente además
se jugaban su vida, luego ponían la mano, la vida en manos de las personas que ellos pensaban que estaban más. Sí, se la jugaban no solo en el mar, sino después cuando tenían que tocar tierra también, ¿no? Porque Magallanes se lo cargaron, exactamente. Y después yo pienso siempre que Juan Sebastián Elcano fue un gran, enorme líder. Sí. Entonces, cuando tú estás navegando, y nos pasa a nosotros con las réplicas de barcos históricos que gestionamos desde la fundación, que están todo el día navegando por el mundo. Hay unos siempre en Estados Unidos, Canadá, otros 3 barcos que tenemos siempre por Europa, que ahora están volviendo ya, de su gira anual. Y cuando yo he navegado en estos barcos, tú te das cuenta que si tú no confías en la persona que te está llevando, eso va a buscar el fracaso seguro. O sea, la tripulación tiene que tener una absoluta confianza en el capitán. Y eso te hablo hoy día, que tenemos GPS, radar, que llamas a salvamento marítimo si te está pasando algo. Imagínate antes. Sí, es muy interesante todo esto. Me cuentan las analogías de hace 500 años y ahora. Es así. Es que yo he navegado en sitios y he tenido momentos bastante... me acuerdo una vez saliendo de Hong Kong, un viento kamikaze loco que rolaba continuamente y me acuerdo, y saliendo también de Manila, también nos dio como una especie de tifón. Tú te pones en alerta, pero no sientes miedo. No sientes miedo por la persona, por el capitán. Por el capitán. Sí. Porque en estas réplicas las velas, lleváis las mismas velas que llevaban ellos, porque claro, esas velas no te permiten navegar. No puedes ceñir. Claro. Digamos. Sí, llevamos las mismas. Lo único, claro, nosotros ahora mismo, nuestra réplica de estos barcos, nosotros estamos dentro del régimen general del mar, somos barcos mercantes, estamos dentro de lo que es la marina mercante, tenemos un barco de eso que es de 500 toneladas, el otro es. Entonces nosotros estamos obligados además a llevar motores en los barcos. Claro, por si acaso. Bueno, es que en un puerto puedes entrar a vela hoy día. Sí. Nosotros solemos entrar a vela en la bahía de Hong Kong. Se te suben los pilotos y tal, porque el tráfico marítimo ordinario es. Tú tienes que tener maniobra, tienes que tener cambiar un rumbo en un momento dado. El estrecho de Gibraltar no lo puedes pasar. Claro. Y los timones, que vi que el timón que había entonces era muy primitivo. Pinzote. Sí. Eso sí lo seguimos usando. El pinzote, bueno, porque la rueda es del siglo XVIII, la famosa rueda es del XVIII. Entonces, la nao y el sistema de gobierno que hay es el pinzote, que como has visto es un palo absolutamente vertical, que va desde la cubierta principal del barco, atraviesa la cubierta tolda, que está en popa, que es la cubierta de mando, la atraviesa y desde ahí, desde ese palo, se dirige al barco. Las naos, cuando la nao surge en contraposición a la carabela, las naos tienen mucho más superestructura, tienen más cubiertas, se les puso más bodegas, se les hizo más anchurosa, se elevó la superestructura de esos barcos. Entonces ya el piloto no tenía visibilidad desde donde estaba la caña del timón y por eso se saca el gobierno a través de ese palo absolutamente horizontal, que es muy feo, a la cubierta tolda. Así. Entonces, en estos preparativos ya me has dejado claro que el personal se reclutó de una manera con conciencia y luego están los 5 barcos que leí que la Victoria, que es la que llega, también es la casualidad que también era la más cara en relación a su tamaño. Sí. Estos 5 fueron porque hasta ahí llegó el dinero, o pensaban que 5 era ya un número razonable para hacer una armada, digamos. No, esta fue respecto a las armadas anteriores de exploración, fue la más ambiciosa. 5 barcos, 2 años. Nunca se había proyectado una armada así. ¿Por qué fue aumentando el número de barcos? Porque a medida que iban bajando al sur, porque antes de esta expedición los españoles habían llegado ya, los marinos españoles, hasta el Río de la Plata, con Juan Díaz de Solís, ¿no? En todos estos años anteriores hubo un montón de expediciones y la última, Juan Díaz de Solís. Ellos se iban dando cuenta que tenían que para buscar el famoso paso y seguir navegando hacia el oeste, tenían que ir bajando al sur, y que cada vez estaban bajando más al sur y que las expediciones cada vez eran más largas. Más probabilidad de perder barcos y hombres. Ya. Entonces... O sea, estaba calculado eso. 245 hombres, 5 barcos. Cuando el rey dice, por la famosa capitulación, que se armen 5 navíos para esta armada, seguramente, estoy absolutamente convencida, y él hizo una relación súper detallada de todo lo que se tenía que comprar
para esta expedición, incluidos estos 5 barcos, él estaba asesorado por la Casa de la Contratación. Entonces, yo digo, fueron aumentando el número de barcos porque veían que iban bajando cada vez. Calcularon muy bien porque llegaron 1 y 18 personas. Entonces... Bueno, podía haberse un poquito más. No podían imaginarse jamás que iban a dar la vuelta al mundo y que el mundo tenía las dimensiones que tenía. Claro, esa es una de las preguntas importantes que tenía para ti, porque el objetivo era ir a las Molucas a buscar especias por una ruta que no estuviera copada por los portugueses, ¿no? Porque por el tratado... La ruta por la que dejaban a los españoles ir, por el Tratado de Tordesillas, exactamente. Sí. Entonces, la idea en realidad era ir y volver por el mismo lado, ¿no? Claro, ellos realmente, exactamente, ellos no deberían, o sea, ellos tenían su espacio, ¿no? Estipulado para navegar, por ese Tratado de Tordesillas, que divide el mundo en 2. Sí. Corría 360 leguas de Cabo Verde. El problema es que esa línea tenía también ese meridiano tenía su antimeridiano por el otro lado del mundo. Ellos no estaban muy seguros de si las Molucas estaban dentro de la jurisdicción española o portuguesa. Claro, buen punto. No se conocía realmente las dimensiones. El Pacífico, por ejemplo, en los mapas que hay anteriores a la salida de esta expedición, ahí tenemos uno en el museo, es un pequeño mar. Sí. O sea, ellos no eran conscientes, o sea, no tenían en la cabeza, bueno, pues a la vuelta vamos a tratar de violar el Tratado de Tordesillas y vamos a volver por el camino de los portugueses. Es que no sabían. No sabéis si estaba al lado de Chile. Exacto, no sabían. Bueno, y por supuesto se encontraron con el Pacífico Mayor, o sea, con el Océano Mayor del planeta. Claro, qué fuerte. No lo sabían. Claro. Entonces, no iban con esa intención realmente. Claro. Iban a ver dónde estaban las Molucas, si quedaban, según sus cálculos, dentro o fuera de la jurisdicción española. Y, por supuesto, no pensaban que para volver por la jurisdicción española tenían que volver a dar media vuelta al mundo. Es que no lo sabían. Claro. Entonces, digamos que esto le puede quitar un puntito de romanticismo a la idea de esta primera vuelta al mundo, porque al final fue un punto de supervivencia, ¿no? Imagino que el Cano al final diría, pues nos arriesgamos y volvemos por aquí. Claro. A ver, no, es una pena porque el Cano, así como Pigafetta, que lo ha citado antes, fue el gran cronista de la expedición, que él iba a bordo y fue dejando no solamente la posición del barco, donde iban llegando, sino que además describió muchas de las cosas que pasó. No habla del Cano, y el Cano no dejó ninguno de los otros cronistas que hay de esa expedición, Albo, Mafra, que dejaron documentos, pilotos de los barcos que dejaron, no nos cuentan esa decisión del Cano porque fue, pero fue así. El Cano, yo siempre pienso que a mí, yo como historiadora me da mucho pudor siempre decir lo que pienso, porque yo por eso me apoyo siempre en los documentos. Ajá. Lo que dice el documento, y después yo ya, las consideraciones son mías. Tu interpretación. Está claro que ellos vuelven por el Índico Sur y vuelven. Mi interpretación, cuando me preguntan, el Cano demostró ser un magnífico marino. Y lo demostró el hecho de que los tripulantes que quedaban lo eligen a él. Uh-huh. Que eso, como lo que hemos hablado antes de la confianza en la persona que te trae, y después de 2 años y medio de navegación, salió como maestro y además él tenía barcos en el País Vasco. O sea, era un hombre con muchísima experiencia en la mar. Ellos vieron que para cruzar el Océano Pacífico habían cogido unos alisios parecidos, unos vientos parecidos a los que cogían para cruzar el Atlántico, que fueron los que le llevaron de empopada prácticamente desde América del Sur hasta las Islas Marianas y después Filipinas y tal. Uh-huh. Pero él, el Cano y la gente de mar que había cruzado el Atlántico sabía que para volver tenían que buscar los alisios del norte. Uh-huh. Estos barcos no tenían motor ni podían navegar. Entonces, ¿a qué altura corrían esos alisios del norte en el Océano Pacífico? Habían estado 99 días sin escala. O sea, yo creo que el Cano dijo, vamos, es que no me puedo arriesgar a volver a cruzar. Claro. No sé, podemos morir todos. Efectivamente, la Trinidad lo intentó después y la Trinidad fracasó. La Trinidad subió casi hasta la altura de Japón y no encontró los alisios del norte. Uh-huh. Hasta 1568, con el viaje famoso de Urdaneta, no se descubre el tornaviaje por el Pacífico. Para el Cano vería más riesgos que beneficios, diría. Es cruzar el Pacífico entero
para atrás, sin saber a qué altura empiezan a correr los alisios. Y después pienso que diría, y otra vez el estrecho de Magallanes, que no sé ni en qué mes voy a llegar, si me va a coger el invierno austral. No sé, interesante eso, lo del tornaviaje, entonces se encuentra y digamos que llegan a lo que es el actual Estados Unidos y bajan por la costa, ¿o por dónde es ese? El tornaviaje tienes que subir casi cuando, por ejemplo, el Galeón de Manila hizo esa ruta después durante mucho tiempo. Iba desde Filipinas y desde Manila, y era una ruta anual de comercio, y llegaba a Acapulco. Tenía que subir bastante hasta que cogían la famosa corriente del Curosivo. Y ahí empiezan a soplar los alisios. Los alisios se van desplazando según la época del año, pero en esa región se cogían los alisios, como cuando tú te vas ahora de Canarias a América. Tú tienes que esperar que estén los alisios bajos para poderte ir. O cuando ellos regresaron, en la travesía de regreso, que cruzaron el Cabo de Buena Esperanza, costearon toda la costa de África. Y cuando ves el mapa, la gente dice, bueno, ¿y por qué no se fueron directamente para Sevilla? Es que encima se fueron a las Azores. ¿Por qué subieron tan alto después de 3 años de travesía, 18 hombres muertos de hambre? Porque el viento no les deja volver a Sevilla. Claro. Si no es, subes hasta las Azores y ya te viene. Claro, es que si no conoces la navegación es muy difícil interpretar esto. Claro, y porque Antonio Pigafetta, al parecer, él sí que dejaba registrado todos esos datos. Era ya no solo geógrafo y marino y demás, sino también por la parte de biología he visto que es y es antropólogo, vamos, la primera antropología, podríamos decir. Él describió, por ejemplo, a los patagones, describió a los indios de Brasil. En Filipinas hizo como un pequeño diccionario del tagalo, del idioma que se iba encontrando. Fue mucho más allá que un cronista, que un diario de navegación. Dejó muchos datos muy interesantes. Vale, y otra cosita más de los preparativos y después nos vamos al regreso, y es el tema de los alimentos y los víveres que he visto. Sí. Bueno, ayer en el barco vi un poco pues donde se guardaba en la parte de abajo la despensa con saco y demás, y hubo un punto en el que fallaron, y es que le fallaron los cálculos de vitamina C, ¿no? Claro. Bueno, es que no es que te fallaban los cálculos, es que no podías llevar vitamina C. Claro. Es que la vitamina C son alimentos frescos y aquí no había manera de preservar alimentos frescos. No en el siglo XVI, el escorbuto, que es lo que mató a la mayoría de los hombres, ha sido el azote de los marinos hasta el siglo XVIII. De todas las expediciones oceánicas. No se podía conservar, no había frío, no había fresco. Entonces, ellos tenían, por supuesto, por eso cada vez que llegaban a un sitio, lo primero que hacían es reponer víveres. Pero después hubo enormes travesías, como la del Pacífico, 99 días sin rellenar la bodega. En el Atlántico les cogieron unas encalmadas y estuvieron cerca de 2 meses. Después resultó que estuvieron por latitud de Patagonia mucho tiempo, donde la región es muy inhóspita. No era cálculos, es que al revés, ellos intentaron y llenaron las bodegas de aquellos alimentos que sabían que eran más perdurables, menos perecederos, por lo menos tenían alimento. Sí, sí. Y por supuesto, antes de salir esa Luca de Barrameda cogieron verdura, fruta, todo, y en Tenerife también, pero se les iban acabando. Sí. Otra cosa que me llamó la atención de la exposición es los artículos, que había, no sé si eran 74 artículos o normas para las instrucciones. Las instrucciones, ¿no? Sí. Que no dejaban jugar a las cartas ni a los dados. Sí, sí. Y esto es por no generar... Claro, por no generar conflictos en un barco. O sea, es porque no hubiera discusiones entre la marinería y... En un barco al final es un espacio muy reducido. Tuviste el barco, ahí iban 46 hombres. Sí. Muy reducido. Sí. Y la disciplina a bordo tenía que ser perfecta, porque al final... El barco es una máquina. Entonces se prohibía, por ejemplo, eso, jugar, se prohibía mancebarse, por supuesto, estaba súper prohibido, penado. Se prohibía todo, beber. Ellos bebían vino, pero llevaban mucho vino. Sí. Pero porque el vino fue como era un sustitutivo del agua. Era primero que tenía calorías y segundo que el agua al mes de navegación prácticamente se podría. Entonces se hacía imbebible. Entonces, y el vino se conservaba mucho mejor. Y bueno, esas instrucciones que tú dices, pues sí, se estipuló, entre otras cosas, esa disciplina que tenía que llevar a bordo. Y en este equipo que hicieron de digamos, superestrellas, a mí me suena, porque leí
justo antes del verano, casualidad, me leí un libro de una autora chilena, se llama Patricia Cerda, que es una historia novelada de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que se llama Bajo la Cruz del Sur. Uh-huh. Y me suena que ya desde el principio había ya como dos bandos. Había un tal Juan de Cartagena. Sí, Juan de Cartagena. Que había como gente que enchufado. Sí. Hombre, claro, enchufado. Juan de Cartagena lo eligió el rey como validor suyo. Ajá. La financiación de esta empresa prácticamente fue de la corona. Vale, que era un poco... Hombre, no, iba... vigilar, ¿no? Bueno, no, es que llevaba el título de veedor. Sí. Eso no era algo camuflado. El veedor de la armada, el que velaba por los intereses del rey. ¿Y este fue el que se volvió desde el...? No. El que se volvió fue un barco, ¿no? La San Antonio, que desertó en el estrecho de Magallanes. Antes de acabar de cruzar, desertó. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que esta historia tiene muchas lecturas, fueron 3 años, mucha gente quiere ver siempre mucha discusión entre los españoles, los portugueses, los españoles, qué tal, y qué cual. Yo no hago más que encontrarme durante todos los documentos que veo que aquí había portugueses en expediciones españolas, que había españoles en expediciones portugueses, sí. Que todo esto era mucho más simple que lo que nosotros hoy, 5 siglos después, que lo queremos ver. Eso, ¿no? Es interesante, quizás no había tanta sensación de nacionalismo como ahora, ¿no? Evidentemente había a nivel de las instituciones monárquicas, ¿no? Del rey de España, el rey de Portugal. Ellos querían llegar los dos a la Isla de las Especies porque era un mercado valiosísimo, había unos intereses nacionales, ponémoslo entre comillas. Pero después, la marinería, el hombre que se enrolaba aquí quería un salario. Exacto. Y buscaba un porvenir nuevo si podía una tierra nueva. Entonces, yo estoy harta de estudiar expediciones marítimas que surgieron desde el Algarve, desde Sagre, desde Lisboa. Allí estaba la Escuela de Enrique el Navegante, aquí teníamos la Casa de la Contemplación, aquí teníamos Palo, Sevilla, Cádiz. Todo se estaba dando a la misma vez. De hecho, allá hay historiadores españoles y portugueses que hablan de que había una identidad geográfica común en torno a estas expediciones marítimas. Andalucía y el Algarve eran más una región propia que 2 países separados. Entonces, yo muchas veces no lo entiendo. O sea, yo pienso cuando estos hombres estuvieran navegando, llevaban 2 años de travesía, que ya no saben si van a poder volver o no, se encuentran con la Patagonia, en la región más inhóspita del planeta. Sí. ¿Qué iban a pensar ellos en los intereses del rey de España y del rey de Portugal? Ellos querrían seguir para adelante, encontrar dónde comer, llegar a la Isla de las Especies de fortuna y volver, sí, ¿no? Sí. Bueno. Vale, no sé cómo vamos de tiempo. A ver. 10 minutos. Bueno, 10 minutillos más. Venga, pues vamos a hablar del regreso, que es la otra parte de ese, que también me parece muy interesante, porque, claro, ellos traen especias que son súper valiosas. Y a ver ahora cómo repartes todos esos beneficios, porque llegan 18 de esos 200 y pico. 45 que se fueron. Pero luego, en realidad son 35 los que llegan, porque luego hay otros que los apresaron los portugueses. De Cabo Verde. Y luego hay otros en Cabo Verde que los recuperan, o sea que... Sí. Con más... Bueno, no, mira, es muy sencillo. Esto estaba estipulado antes de salir. Los beneficios que obtendría cada uno de los tripulantes de los barcos está estipulado antes de salir. ¿Y las viudas? Y las viudas, mira, ellos llevaban, antes de salir se les da a cada uno un salario según su oficio, ¿vale? Muchos fueron cambiando de oficio a lo largo de la travesía y así se recogen el finiquito de su salario. Claro. Fulanito de tal que fue marinero 3 meses, pero después pasó a la nao Concepción como sobresaliente. Entonces, según los cargos y los meses que van usando, se calcula el finiquito de su salario. Pues digo, que no eran tontos. Después también tenían derecho a quintaladas. ¿Qué era eso? Que ellos tenían derecho y llevaban unas cajas con sus propiedades. Una caja, podía, según también su oficio, una caja con unas proporciones que es lo que su maleta, vamos. Sí. Ellos tenían la posibilidad, se les ofrece la posibilidad, como parte de sus beneficios, de que esa caja, cuando llegaran a las Islas de las Especias, la trajeran llena de especias. Y era para ellos. Y era para ellos. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando regresan a Ana Victoria sola, que venía hasta arriba de especias, hasta arriba de clavos, la Ana Victoria traía la relación de fallecidos a bordo. Porque a bordo no de la nao, sino de la expedición. De toda esa documentación, todo eso se fue apuntando. Entonces, los oficiales de la Casa de la Contemplación calcularon el finiquito de los salarios de esas personas. Muchos habían muerto.
pero antes de salir habían dejado dicho a quién le querían, Qué bien. a quién se le pagaría en Cabo. Entonces se le paga a su viuda, se le paga a su hijo, dejaron limosnas a conventos, etcétera, ¿vale? A los desertores no se les pagó nada. A los de los sanatorios, nada, absolutamente. Los grandes beneficiados, pues los que consiguieron meter sus cajas en la nave Victoria con especias. ¿Quiénes fueron? Los tripulantes de la Victoria. Claro. Y los de Cabo Verde eran tripulantes de la Victoria que sí que los retuvieron en Cabo Verde, pero ya sus cajas estaban dentro del barco. Cuando ellos llegan, reclaman sus cajas. Y el valor de las especias en los mercados cuando lo venden triplicó la cantidad que se le debería por salario a estos tripulantes. Fue el enorme beneficio que sacaron estos hombres, fue las especias que trajeron. Y sobre todo traían, bueno, había especias que era canela, jengibre, pero era el clavo. Clavo, la nave Victoria vino llena de clavo. ¿Y el clavo por qué era tan valioso? ¿Era un producto realmente de primera necesidad o era un producto de lujo? No, era más bien de lujo. Las especias empezaron a llegar a Europa en el siglo XV, a través de la famosa ruta de la seda. Se empieza a conocer en los mercados europeos las especias. Entonces, hay que tener siempre la mente en que esto era mediados del XV, es un momento en el que se está pasando un poco de la Edad Media, empieza a haber una burguesía emergente, gente que empieza a comprar riqueza, a comprar artículos de lujo. Entonces, las especias revolucionaron la comida. Claro. Imaginaron lo que era comer sin especias. Darle un poquito de sabor. El sabor de la comida. Era un artículo asiático. Aquí venía hasta por 700 veces multiplicado su valor. Era un lujo. Y se empieza a demandar mucho. Aparte que ya después se le ve que tenía además beneficios como curativos, beneficios para conservar los alimentos. Y siempre ya... Cuando se rompe aquella ruta de la seda, con la caída de Constantinopla, se graba enormemente por los turcos, es cuando surge todo esto, porque se empiezan a buscar vías alternativas, vías marítimas. Sí. Y es esto. Qué bien. Pues mira, 2 preguntitas para terminar. Y ya te dejo. Una es, ¿estás ahora en alguna investigación activa de documentos y demás? Y me gustaría, tengo curiosidad de saber qué... Pues mira, ahora estoy trabajando sobre expediciones marítimas que salieron justo de aquí, de donde estoy, desde el museo, desde el Arenal. Porque queremos hacer una especie de recopilatorio, de ver esto como una plataforma de despegue de esas expediciones, y estamos como recopilando cuáles fueron las más simbólicas que salieron aquí, no ya en el 16, sino en el 16, 17 y 18. Y ya te he escuchado en alguna otra entrevista que le llamas que esto era el Cabo Cañaveral. Cabo Cañaveral. No, es que se me llena la boca, es que es verdad. Sí. Pasa que tenemos como el complejillo. Esto era Cabo Cañaveral. Sí. Interesante. Es que estaban los barcos, estaba la tecnología, estaban los hombres. Sí. Salieron el mundo, por lo menos para los españoles y para muchos países de Europa, se empezó a conocer a través de las expediciones que salían y volvían aquí. Sí. Y ya la última pregunta. Ayer el chico del museo, que fue súper amable, que me dio el contacto para poder escribirte, pues bueno, nos pusimos a hablar un poco de la historia y tal, y me dijo en algún momento, dice, yo soy más de Elcano. Ah, sí. Es que esto es Procano. Me hizo gracia eso, porque... Pero digo, ¿sabes qué? Entonces, la pregunta es, ¿tú eres...? Yo, Procano a tope. ¿Ah, sí? A tope. ¿Y por qué? Pues mira, pues porque esta historia de esta travesía, de esta navegación, ha sido muy desconocida durante muchísimos años. Vamos, la historiografía la tenía muy abandonada. Y hubo una persona, que fue Stefan Zweig, que sí escribió sobre Magallanes. Y muchísima gente ha conocido esta historia a través de esa biografía de Magallanes. Y Stefan Zweig pone a los españoles a parir. Y a esta empresa, que esto fue prácticamente que salió bien porque Dios quiso. Y además decía certezas que yo me dolían mucho, porque yo cuando empecé a ver los documentos del archivo decía, ¿de dónde ha sacado esto Stefan Zweig? ¿Cómo puede decir que aquí se le puso impedimento a Magallanes durante los preparativos? Si hay 6, 7 y hasta 8 cartas del rey diciéndole a la ciudad que ayuden a Magallanes a hacer esto. ¿De dónde? Entonces, y después se ha escrito mucho sobre Magallanes, pero para mí
la figura más olvidada de todo esto es Cano. El gran marino, el que hace la travesía de regreso, el que da la vuelta al mundo. Magallanes no la dio. Magallanes se murió en Filipinas. Sí. El que la consigue. Y por eso yo soy un poquito en contraposición a la historiografía tradicional. A Stefan Zweig y a... Defendiendo un poco la profesionalidad de toda la expedición. La absoluta profesionalidad de la expedición. Si veis la contabilidad que hay de esto... Sí. La persona que pueda leer esos documentos se queda fascinado. Pues nos quedamos con eso, porque los españoles somos mucho de mirar un poco en nuestras miserias y resaltar un poco si hay alguna chapuza, alguna cosa, y nos olvidamos que realmente una empresa gigante. Esa es la punta del iceberg y lo que hay detrás es a veces mucha profesionalidad. Sí, absolutamente. Muchas veces más que en nuestros propios proyectos actuales. Cómo se registró todo, cómo esos barcos, por ejemplo, cómo se escogieron los barcos. ¿Cómo es posible que un barco de estos sobreviviera? Sí. La Nueva Victoria. Claro. Las tunearon antes de salir, ¿no? Los carpinteros. Por supuesto, igual que hoy día, que antes de salir una gran regata o una gran expedición, lo primero que hace es poner a punto el barco al máximo. Y aquí se hizo lo mismo. Bueno, Lupe, me ha encantado este ratico contigo. Pero tengo otros compromisos y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.